Y es lo que platicábamos anoche. Hola amigos, Padrísimo. bienvenidos todos ustedes a un video más de estas clases que estamos compartiendo a través de YouTube. Para todos los que están participando, muchas gracias. Hay algunos que han decidido mandar comentarios para que los integremos. Estamos al pendiente de que puedan ustedes integrarse a la clase y que también los invitamos a que puedan revisar algunas otras clases que están por ahí. Hoy vamos a hablar de sobrevivir. Vamos a hablar de cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sentido que estamos sobreviviendo. ¿Y qué es sobrevivir? ¿No? ¿Cuántos de nosotros estamos en un tiempo en el que no sabemos exactamente qué es exactamente lo que está pasando en nuestras vidas? De hecho, la clase pasada que decíamos que se tituló Me estoy ahogando, o en este caso, el naufragio, que era el hablar de cuándo es que yo me siento que me empiezo a ahogar, me empiezo a perder, me empiezo a sentir que me estoy destruyendo, y cómo es que estas situaciones muchas veces nos sobrepasan, y tiene que ver también con esta clase que es el sobrevivir. Es bien importante para empezar a entender a qué se refiere sobrevivir y cuántos de nosotros estamos en automático. Y lo digo yo porque en este proceso que estábamos comentando hace ratito con Orlando de buscar escudriñar la palabra, de poder hacer oración, de estar meditando en la palabra, fíjense que yo me encontré con que en muchos tiempos, en muchos lapsos de mi vida he estado en automático. Y el estar en automático es muchas veces no entender ni qué está pasando, solamente digo, yo voy enfrente, voy enfrente, voy enfrente, voy enfrente, como, pues sí, en automático, en el sentido inclusive hasta en la fe, porque hay cosas que no entiendo, muchas cosas que me han pasado en mi relación con Dios no las entendía. Muchas cosas que han pasado en la relación con Dios no las entiendo, pero hay una promesa, dice la palabra, que las entenderé. Y claro, porque si a mí me hubieran revelado desde el principio lo que yo iba a pasar, me hubiera vuelto loco, me hubiera desquiciado, me hubiera espantado y hubiera dicho, no, ¿cómo crees? O yo no quiero, ¿no? Yo no quiero eso. Recuerdo que una de las primeras veces que estaba yo reconociendo que estaba reconociendo este desarrollo espiritual, recuerdo que tuve la sensación, la percepción en una oración como que yo entraba a una cárcel. Y entonces hagan de cuenta como si fuera, como si mi espíritu se hubiera metido a una cárcel, pero podía percibir todo el ambiente de la cárcel, que era muy feo, muy oscuro, muy feo. El sentimiento de claustrofobia, de tristeza, de miedo. Y me acuerdo que esa visión que tuve, esa percepción que tuve desde el principio me dio miedo, porque dije, ¿qué? ¿Me van a meter a la cárcel? Y yo estaba pensando, dije, ¿qué? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿Me van a mandar a la cárcel? ¿O qué pasó? La verdad es que no lo entendía. Pues en su momento me explicaron, ¿no? Y me dijeron, bueno, es que tal vez puede ser que tengas algún trabajo acá, tal vez puede ser que vas a ir a las iglesias, a las cárceles, tal vez, pues ya como que me la barajearon de otra manera para que ya no, para que no sintiera ese miedo, pero en realidad en su momento sí me dio miedo y no entendía. Y así como esas partes cuando me dijeron, cuando esta parte que dije yo, ¿qué es rendición absoluta? Porque yo traía en mi mente esta intención de rendición absoluta a Dios. Yo no entendía qué era eso. No entendía. Muchas de las cosas que he vivido no las entiendo, solo las hago. Y las hago porque hay una intención espiritual de decir, necesito hacerlas. Y muchas veces de estas cosas que hago, voy descubriendo en el camino, voy descubriendo poco a poco las respuestas a través de el desarrollo de las cosas. Un ejemplo de esto son estas mismas clases que vinieron de propuestas de ustedes mismos. Si me explico, no estaba en mi intención
el decir, voy a generar clases para compartirlas, no, más bien fue una intención que estuvo en algunos de ustedes y que hoy se está haciendo, pero que no terminas de entender hasta dónde puede llegar, pero lo estás haciendo. Y en esto, muchas etapas que no he entendido me he puesto en modo sobreviviente. Y no sé cuántos de ustedes llega a un punto donde empiezan a pasar muchas cosas que se ponen en modo sobrevivencia, en modo de decir, tal vez no lo entiendo muy bien, tal vez no sé cómo lo voy a hacer, pero me voy a poner en modo sobrevivencia porque lo quiero hacer, porque quiero alcanzar ese objetivo. Y en esto es importante que podamos descubrir a qué se refiere cuando hablamos sobrevivir. Cuando has dicho sobrevivir, ¿a qué se refiere? Y fíjense qué interesante, porque cuando buscamos qué es sobrevivir o a qué se refiere sobrevivir, vamos a encontrar que sobrevivir tiene que ver con seguir vivo después de un hecho determinado. O sea, iba a pasarte algo, te tiraron a matar y resulta que no te mataron y la libraste, ¿no? Seguir vivo después de un hecho determinado tiene que ver con cuando hablamos nosotros de sobrevivir. Pero fíjense, hay otra definición que que va dando más claridad cuando hablamos de sobrevivir tiene que ver con esto, con seguir vivo a pesar de grandes dificultades. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que estamos aquí podemos decir que estamos en un periodo, en un tiempo donde sentimos que estamos viviendo dificultades, que estamos viviendo desafíos, que estamos siendo retados, que estamos siendo desafiados? ¿Cuántos de los que estamos justamente viendo esta clase vamos a entrar o ya estamos, ajá, en momentos desafiantes, en momentos donde se van a presentar dificultades y nosotros necesitamos algo? ¿Qué es lo que necesitamos? Seguir vivos, que no nos maten. El reto es que no me muera en el intento. Y esto tiene que ver justamente cuando hablábamos de la fe, cuando hablábamos de los vencedores. Hablábamos justamente eso y lo decía en Lucas, ¿se acuerdan? Cuando dice Jesucristo, voy a llegar a la tierra y ¿será que cuando llegue a la tierra voy a encontrar fe? Porque en esto justamente está la intención de decir, hay un desafío de que nosotros podamos seguir vivos. ¿En medio de qué? En medio de dificultades, pero creo que ni siquiera es dificultades, sino es en grandes dificultades. Y esto es algo que Dios nos está preparando para algo, porque imagínense, por ejemplo, en el caso de los profetas, cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿qué pasa cuando hablamos en el Antiguo Testamento? Eh, ¿Para qué llegan o para qué Dios utiliza a los profetas? ¿Para qué utiliza a los profetas? ¿Quién puede decirme? El profeta es una persona y la persona, a ver, Pili, Para dar la palabra. para dar la palabra. ¿Ah? ¿Quién más? ¿Por qué puedes repetir la pregunta? ¿Para qué Dios utiliza a los profetas? Para hablar su palabra. Para hablar su palabra, pero en especial hay algo que Dios hace a través de un profeta. Un profeta anuncia. Ajá. Él utiliza a una persona para anunciar. ¿Qué va a anunciar? Las buenas nuevas. La promesa. Es muy romántico, sí, qué románticos están. La promesa, las buenas noticias. Va a anunciar,
Fíjense lo que voy a decir. Lo que viene. O sea, el futuro. Ajá. Por eso mucha gente se confunde cuando en las iglesias ¿cómo se dice? Se ungen o se nombran el llamado profético, ¿no? Y la gente viene como si fueras adivino, se confunde. Cuando nosotros hablamos de un profeta no es el que adivina tu futuro. A mí, en su momento, cuando me ungieron como profeta, pues se da esta idea. Y sí, claro, Dios da dones, Dios da elementos, pero no te convierte en un adivino decir, a ver, me voy a casar, me voy a ir, me voy a salir del trabajo, me voy a llegar. No, en realidad, lo que hace un profeta es anunciar, pero anunciar ahora sí lo que dijeron específicamente un profeta de Dios, no un falso profeta. Un profeta de Dios va a anunciar. ¿Se acuerdan qué dibujito es este? La palabra. La palabra abierta. Ajá. La palabra abierta. ¿A qué nos referimos con la palabra abierta? Les recordamos, para los que están viendo las clases, es importante que podamos hacer este recuento. La palabra estaba sellada con 7 sellos, ajá, y era una palabra cerrada. Palabra cerrada. Ajá. Una palabra que no puedes abrir, ¿la vas a entender? Una palabra que está cerrada, ¿vas a saber de qué se trata? No. Una palabra que está cerrada, ¿vas a entender la revelación? No. La palabra tiene que abrirse para que entonces se cumplan 3 cosas. ¿Se acuerdan? La otra vez también lo vimos. Esta es palabra abierta. ¿Quién abrió la palabra? ¿Quién abrió los sellos? Jesús. Exactamente. Aquí había una palabra cerrada con 7 sellos y el único que puede abrir la palabra es Jesús. Jesús viene y abre la palabra para que la palabra tenga 3 efectos. La palabra abierta. ¿Cuáles son los 3 efectos que tiene la palabra abierta? ¿Lo recordamos? La palabra se tiene que entender. ¿Se acuerdan? Y eso lo hemos estado repitiendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer algo que no entiendo. Ajá. ¿Cómo te voy a pedir yo que cumplas? Por ejemplo, la clase pasada hablábamos de obediencia, pero ¿cómo te voy a pedir que seas obediente si no entiendes ni siquiera lo que es la obediencia? ¿O cómo te voy a pedir que te unjas o que unjas si no sabes ni siquiera qué es ungir? Para lo primero que necesitamos para poder accionar eso es, necesito entender a qué se refiere. Necesito entender, si fuera una receta, yo necesito entender la receta para entonces después poderla hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra abierta, la palabra va a tener 3 cualidades. Una es que se va a entender, la otra es que se va a ¿qué? Muchachos, se va a cumplir. Se va a cumplir. La palabra abierta se tiene que cumplir. Eso lo hace, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos las profecías, necesitamos revisar el cumplimiento, porque el cumplimiento justamente es la garantía de lo que dice Dios se cumple. Porque si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Si no, estaríamos en duda de decir, ¿sí lo irá a hacer Dios? ¿Sí será que lo va a cumplir? Ahí tendríamos problemas porque no tendríamos la garantía de que lo que dice Dios siempre se va a cumplir. Ajá. Entonces, lo entiendo, se cumple, y la tercera se vuelve una realidad para mi vida. ¿Qué quiere decir cuando digo una realidad para mi vida? Pues que se vuelva una realidad para tu vida quiere decir que lo vas a vivir, que realmente vas a poder empezar a vivir la palabra. ¿Por qué hay tantas personas que hablan de la palabra, comparten la palabra, pero no es una realidad en su vida?
Hablan de amor, pero no es una realidad el amor en su vida. Hablan de abundancia, pero no es una realidad la abundancia en su vida. Hablan de perdón, pero no es una realidad el perdón en su vida. Y entonces resulta que es cuando decimos, pues qué hipócritas, porque pues si tú sigues a Dios, pues mejor no, porque la gente, nuestra familia, los que nos ven como hipócritas, si no se vuelve esto una realidad en mi vida. Pero ¿cómo se puede volver una realidad si no entiendo ni siquiera qué hacer? Es más, ni siquiera entendía que yo soy mentiroso. O ni siquiera entendía que yo creía que estaba haciendo las cosas bien, yo creía que entendía la palabra, yo creía que estaba recibiendo la enseñanza, pero resulta que la palabra que me estaban dando, con la que me estaban alimentando, era una palabra cerrada. ¿Cómo podemos definir? Ojo aquí, pregunta de examen. Si la palabra abierta, ¿qué cualidades tiene la palabra abierta? ¿Cómo sabemos que es una palabra abierta? Ahí lo dice en el pizarrón. ¿Cómo sabemos? Entender, Ajá, cumplir ajá. y que se haga realidad para mi vida. Ok, entonces, ahora, ¿cómo puedo saber que no estaba tomando o que la palabra que me estaban dando era palabra cerrada? Lo contrario, porque No se entendía, no entiendo. ¿Qué más? no cumplo. No se cumplió. Es que me No se, dijeron que iba a tener un milagro y me iban a dar una casa, nunca. Me dijeron que mi hijo ya iba a dejar de hacer esto, nunca. Me dijeron que se me iba a quitar la diabetes, nunca. No se cumplió. Ajá. Y luego la tercera, ¿cuál es? No es congruente con mi vida. O sea, yo digo una cosa y mi vida es otra. No se parece a lo que yo digo. Hablamos de Dios y del amor y todo bien padre, pero tu vida no refleja nada lo que estás enseñando, lo que estás hablando. Quiere decir que tú hoy puedes identificar, ¿te están dando palabra abierta o palabra cerrada? Y cerrada. si te están dando, si te están dando palabra cerrada, quiere decir que la persona, ¿quién es la persona? En este caso, vamos a ver, Dios siempre usa una persona, es decir, un líder. ¿Quién puede ser un líder? Pues un pastor, un sacerdote. Ajá. Este líder necesita que a este líder le sea revelada la palabra abierta, porque si no, no te va a poder enseñar, solamente te va a enseñar la palabra cerrada, porque no entiende más. Entonces te va a decir, a ver, tienes que, no te cortes el cabello, no te tatúes, deja de comer para que ayunes. Todo eso, muchachos, está dentro de la palabra cerrada, es decir, esta palabra la están leyendo literal. No entienden a qué se refiere ayuno, no entienden a qué se refiere bautizo, no entienden a qué se refiere velo, no entienden a qué se refiere diezmo. Todo lo están viendo literal, porque la palabra está cerrada. Pero cuando nosotros empezamos a entender la palabra, nos damos cuenta de entrada que había una palabra que es abierta. Resulta que hay una palabra que sí se puede entender, una palabra que sí que se va a cumplir y se está cumpliendo, y resulta que esta palabra sí está renovando mi mente de tal manera que mi realidad es otra. Ese es el sentido del poder nosotros adquirir el alimento de Dios, la palabra abierta o revelada, que realmente podamos vivirlo, que realmente nosotros podamos dar testimonio de lo que estamos aprendiendo, porque si no, entonces no va a pasar algo extraordinario, no va a pasar el poder entender de qué me sirve esto. Ajá. Entonces, en esto
Oigan, ya le rayé algo ahí y no le veo qué. ¿Sí alcanzan a ver una P y una A? Hay como un trazo ahí azul, ¿no? ¿Quién sabe con qué lo hice? Pero bueno, ahí está. Entonces, hablamos de que el profeta, ¿qué es lo que hace? El profeta de Dios, ¿qué es lo que hace? Aquí está, léanlo en la pantalla, en el pizarrón. Anuncia lo que Acontecimientos viene futuro. futuros. Anuncia lo que viene, muy bien. Ah, es que alguien de ustedes está escribiendo en la pantalla. Alguien de ustedes me está ayudando a escribir en la pantalla, se pasa. ¿Quién le está picando ahí? ¿Cómo no? Ahí los veo, ya los vi. ¿Sí lo vieron o es magia? Bueno, lo que estábamos diciendo es que el profeta está justamente anunciando, ¿ok? El profeta está anunciando. ¿Qué anuncia el profeta de Dios? La palabra abierta. Ajá. ¿Qué anuncian los profetas falsos? Palabra cerrada. La palabra cerrada, muy bien. Acontecimientos que no se cumplen. Exactamente. ¿Cómo sé que alguien es un profeta falso o que me está enseñando cosas que no van porque no se cumple? No lo entiendo, no se cumple y no me transforma mi realidad. Ajá. Y en esto tenemos, para los que nos están escuchando, tenemos a veces enseñanzas equivocadas cuando hablamos, por ejemplo, de salud y creen que la gente que está recibiendo palabra abierta tendría que ser sana porque utilizan un versículo que dice por su llaga serán sanos. Pero cuando entiendes la palabra abierta te das cuenta que sanidad no se refiere a la curación de tu enfermedad. No está hablando de eso. Está hablando de la sanidad de tu alma. No sé si recuerden, para los que vimos esta clase, cuando dice por tus llagas seremos sanos, está hablando de la sanidad de tu alma y la sanidad de tu alma tiene que ver con una certeza de salvación. A eso se refiere sanidad, una firmeza de tu salvación. Por eso es que muchas veces ustedes pueden ver a líderes que oran por ellos, todo mundo, y de todos modos se mueren. Ahora que fue el COVID, muchos pastores, sacerdotes se murieron. ¿Será que no declararon esa palabra? ¿Será que no oraron fuertemente por esa palabra? No, no la entendieron. Cuando está hablando en la palabra de por tus llagas son sanos, no está hablando de enfermedad, está hablando de por tus llagas, es decir, por ese sacrificio perfecto, por la sangre de Cristo, tú vas a ser sano. ¿Qué quiere decir sano? Vas a tener la firmeza de tu salvación. A eso se refiere. Vas a estar con una certeza, así tengas cáncer, diabetes o lo que te digan. No importa, porque vas a tener una certeza de salvación. Es bien diferente a que creas que te va a quitar la diabetes o que te va a quitar tal. Ahora, ¿lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer, pero no es el estándar cuando usan esta palabra, decir voy a declarar esta palabra y entonces todos van a ser sanos. No. Quien va a ser sano lo va a hacer a partir de, ¿qué creen? Lo va a hacer a partir lo va a hacer a partir de un propósito. Ajá. Quien va a ser sano porque hay un propósito. De otra manera, no. O sea, hay gente que puede ser milagrosamente sanada, claro que sí, cuando su propósito va correspondiendo a eso. ¿Me explico? Ok. Regresando entonces al sobrevivir, decíamos que sobrevivir es seguir vivo a pesar de grandes dificultades. Y para poder seguir vivo, nosotros tenemos un recurso. ¿Cuál es el recurso para poder seguir vivo? No se peleen. No, tranquilos, tranquilos. Para poder seguir vivo, yo necesito un recurso. ¿Cuál es el recurso para poder seguir vivo? La fe. La palabra de Dios. Ajá. Yo no voy a poder
seguir vivo, no voy a poder sobrevivir a las grandes dificultades si no tengo la palabra de Dios. Ajá. Hoy entendemos que hay dos palabras, ¿verdad? Está la palabra cerrada y la palabra abierta, y ya entendimos que necesitamos en este tiempo nosotros recibir el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Palabra abierta. Ajá. Cuando hablo yo acá de palabra de Dios, estoy refiriéndome a la palabra abierta. Ajá. Entonces, dice que sobrevivir tiene que ver con seguir vivo, pero yo no voy a poder seguir vivo a pesar de que pase grandes dificultades si no tengo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Alguien está, Isabel está probando también el pizarrón. Muy bien, se están divirtiendo, chicos, con el pizarrón. Díganme, les doy 5 minutos para que jueguen con él. Ya vieron que se escribió y mira la curiosidad ahí de estarle dando. Ok, entonces, cuando hablamos de seguir vivos, necesitamos entonces tener la palabra. Fíjense esta parte, cuando hablamos de poder seguir vivos a pesar de las dificultades, es también hablar de que tenemos que superar la muerte. ¿Qué significa muerte? ¿Recuerdan algunos de ustedes qué es? Ya ahí lo dice, pero bueno. Superar la muerte significa separación. Ajá. Separación. Cuando nosotros en el Edén, nosotros conocimos la muerte porque fuimos justamente separados del amor. Y entonces cuando nos separaron del amor, pues conocimos la muerte. ¿Cuándo es muerte? Cuando nosotros somos separados de muchas cosas que nosotros queremos, que nosotros anhelamos, que en nuestro corazón está la intención de poder, pues de poder vivir en esa unión, en esa unidad, en esa comunión, pero no siempre se puede. Muchas de las dificultades que nosotros pasamos tienen una intención. ¿Cuál es la intención? Separación. ¿Pero separación de qué, muchachos? ¿Por qué en este mundo nosotros vivimos dificultades? Porque hay una intención de separación. ¿Pero separación a qué? No se peleen. A la palabra, a Dios. A Dios. Confirmar esta distancia con Dios. Confirmar que tú te sientas alejado de Dios. Confirmar que la vida está bien difícil, que tu vida tiene un montón de retos, un montón de desafíos. Todos esos desafíos tienen, también, si tú no estás con la palabra, todos esos desafíos, todos esos retos van a terminar separándote, como lo dijeron, del amor, o sea, de Dios. Entonces, nosotros necesitamos tener muy claro que en medio de el sobrevivir, del ponernos en esta etapa de sobrevivencia, nosotros para sobrevivir, sí o sí necesitamos tener la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para poder superar la separación, para poder superar el que seamos separados del amor. Pero vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de superar. Cuando hablamos nosotros de la palabra super, estamos hablando de super igual a encima. Estamos viendo las raíces etimológicas de la palabra de manera sintetizada. Hay varias, pero estamos haciéndolo para que pueda ser más fácil que lo entiendas. Cuando hablamos la palabra super, está hablando de la palabra encima. Cuando hablamos de la palabra encima, está hablando de algo que es hinchado. Cuando hablamos de algo que es hinchado, dice que es algo que está lleno con aire. Es algo que se llena con aire. No sé si fui muy rápido. Otra vez.
Ok. Otra Súper, vez, otra vez. cuando hablamos de la palabra súper, significa algo que está encima, por encima, sobre. Ajá. Después esa palabra, cuando buscamos la etimología de encima, nos dice que es algo que está hinchado. Ajá. Cuando buscamos qué significa hinchado, dice que está lleno de aire. Ajá. Que algo que se llenó de aire. Y luego cuando hablamos de a qué se refiere con llenar de aire, dice que es algo que a través de ese aire, ¿qué creen que le pasó? Creció. Creció, se expandió. Ahora yo les pregunto, ¿quién creen que sea ese aire del cual nosotros estamos siendo llenos para ser supers? No sé si... La palabra de Dios. Ajá, pero cuando hablamos de aire, hay algo que se relaciona un poquito con ese aire que no es como tan tangible, que no es algo... No sé cuántos han escuchado que el aire tiene que ver con el Espíritu Santo, que el aire tiene que ver con esa esencia, esa presencia que te llena. Ajá. Cuando esto se hincha, cuando tú vamos a poner que tú vas a superar las dificultades. Para que tú puedas superar las dificultades, tú tienes que ser hinchado. O sea, tienes que ser lleno de aire. O sea, tienes que crecer. Pero cuando hablamos de ese aire, estamos hablando de eso, de la palabra, del espíritu. Llenar del espíritu. ¿Qué es espíritu? Vida. Para que puedas crecer. Ajá. Estamos hablando de que alguien súper poderoso o alguien que supera las cosas es alguien que está lleno del espíritu. Ajá. Alguien que está lleno va a poder crecer, se va a hinchar, se va a inflar como pescadito, se va a inflar para que pueda justamente superar. Entonces dice, fíjense, dice que cuando te llenas del espíritu, o sea, de la vida, tú vas a poder superar la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. Exactamente. Quiere decir que las personas que se están llenando del Espíritu Santo a través de la palabra van a poder superar la separación. Es decir, no van a sufrir el estar separados del amor. No se van a sentir alejados del amor, sino se van a sentir unidos al amor. Y entonces se va a cumplir esta palabra de Romanos 8 que vemos donde dice, nada me puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y habla, ¿no? De las cosas, ninguna cosa creada. Fíjense, este versículo lo tenemos que leer porque es muy bonito y porque es una verdad con la que nosotros necesitamos estar viviendo todo el tiempo y justamente hoy lo estamos repasando. El por qué es entonces que yo puedo superar todas las cosas. Bueno, pues las puedes superar porque aquí ahora verán, aquí está. En Romanos 8, versículo 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué nada nos va a separar de Dios? Nada creado, porque ¿qué es Jesucristo? Jesucristo es la palabra. Cuando nosotros estamos recibiendo la palabra, nos estamos llenando de la palabra, como lo pusimos acá. Cuando nosotros nos estamos llenando de la palabra, estamos llenándonos ¿de quién? Pues de Cristo. Ajá. Si Cristo está dentro de nosotros, si Cristo se está inflando dentro de nosotros,
Entonces, nada nos va a separar, nada nos puede separar de este amor, porque Él se está hinchando en nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Por eso es que nosotros nos convertimos en esta parte, somos templos vivientes, muchachos. Cuando hablamos de congregación, cuando hablamos de un templo, nosotros somos la congregación, nosotros somos los templos, porque Jesucristo vive en mí, no me pueden separar de Él. Ajá. Entonces, donde quiera que yo esté, con donde quiera esté en China, esté acá, esté allá, estoy con Cristo. Ahora, Dios utiliza, en este caso Dios, Jesucristo, utiliza ciertos procesos, ciertos lugares para formarte, claro que sí, pero los usa solamente para formarte, no es que tú estés anclado y decir, si no estás en este lugar, ya no vas a estar con Cristo, no puede ser, porque entonces sería una mentira que Él vive en ti, sería una mentira que Él nace en ti, que Él establece una morada en ti, que Él establece su habitación en ti. ¿Me explico? No podríamos decir que es un edificio el que hace que Cristo vive en ti. ¿Qué va a pasar cuando haya un gran temblor y se rompa? Bueno, ¿qué pasó en la pandemia? Se supone que solo Cristo habitaba en los templos y resulta que se cerraron todos los templos. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Ya no estaba Jesucristo con nosotros? ¿Ya no estuvo en medio de nosotros? Claro, porque demostró una mentira. Y la mentira es que Jesucristo no está secuestrado en ningún templo. Jesucristo no está secuestrado en ningún edificio. Nadie lo puede secuestrar. Él tiene toda la libertad de vivir y habitar en cada uno de nosotros. Claro que es bueno habitar en comunidad, por supuesto que sí. ¿Aprendemos mucho? Sí, pero no podemos decir o declarar que Jesús o la presencia de Dios o tu bendición solo está en un edificio. Eso es una mentira. Tu mayor bendición es Jesucristo y tu mayor bendición está en tu corazón. Y tu mayor bendición empieza a crecer cuando empieces a conocerlo. ¿Me explico? Entonces, en esta parte podemos entender que cuando estamos nosotros en ese proceso de supervivencia, nosotros vamos a estar trabajando con esto. Vamos a estar trabajando superando el dolor. ¿Por qué superando el dolor o qué tiene que ver el superar el dolor? Pues el superar el dolor tiene que ver con que cuando nosotros empezamos a crecer, hay dolor. Cuando nosotros estamos enfrentando dificultades, hay dolor. De veras, no podemos renunciar, por favor. Tenemos que quitar esta idea de, es que Dios es amor. Sí, sí lo es, pero en el amor también está este dolor. No podemos seguir enseñando que tienes que esperar a acercarte a Dios para que ya nada te duela. Al contrario, yo te diría no. ¿Y por qué no? Porque es el dolor lo que perfecciona el amor. Tú no puedes ser perfeccionado si no te han dolido varias cositas. ¿Te han pasado varias cosas, grandes dificultades? ¿Perdiste tal vez a un ser querido que amabas? Te tengo noticias, te estaban perfeccionando en el amor. ¿Tuviste una noticia grave de una enfermedad? Te tengo noticias, te están perfeccionando en el amor. ¿Perdiste tal vez un trabajo que era tu sustento? Te están perfeccionando en el amor. ¿Te divorciaste? Te tengo noticias, te están perfeccionando en el amor. Y voy a ocupar este espacio porque lo hemos hablado en este tiempo y es algo que se está viviendo bastante con respecto a esto del amor y a esto de las relaciones. Entendamos que Dios está trabajando con hijos imperfectos. Lo ideal, dicen, hablando del amor, les voy a poner ese ejemplo, hablando para que haya un poquito de libertad en este tema. Lo ideal es que un hombre se casara con una mujer para que estuvieran para toda la vida. Eso es el plan
original. Es decir, el plan divino. Ajá. Esto era lo ideal. Esto era el plan divino, el plan original. Solamente que te tengo pequeñas noticias. Desde el momento en el que Adán y Eva decidieron desobedecer este plan, ¿qué crees que le pasó? Este plan se rompió en todos sentidos. El molde se abolló. No hay una persona en este mundo que esté viviendo el plan original. Nadie de los que estamos aquí estamos viviendo el plan original. Porque el plan original era que que Eva y Adán estuvieran juntos. El plan original es que la mujer no tuviera dolores de parto. El plan original es que no hubiera bebés que salieran con alguna mutilación, con algún síndrome. El plan original no era que Adán tuviera que tener el sudor de su frente. Ese no era el plan original. Les tengo noticias, no vivimos en el plan original. El plan original se rompió. Ajá. Entonces, ¿por qué lo explico? Porque algunas personas para una cosa sí quieren reclamar el plan original y para otra no. No se puede, muchachos. El plan original está roto. Oye, pero entonces, ¿cuál es la esperanza o cuál es el punto? Que este plan original nosotros tenemos una restauración. Una restauración. O sea, una unión otra vez. Restauración. ¿Con quién creen? A través de el sacrificio perfecto de Jesucristo. Ajá. Nosotros volvemos a tener una reconciliación con el Padre, reconciliación con el amor a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Ajá. Si esta persona, si Eva no conoce a Jesucristo, ¿va a estar restaurada? No. Si esta persona que se quiere divorciar no está restaurada en Cristo con la palabra, ¿va a poder mantener un matrimonio? No. Y en esto mismo podemos hablar de diferentes temas que pueden ser un poquito complejos, pero es lo mismo cuando hablamos de todas las variantes que existen ahora en este mundo para todos, porque ya no estamos viviendo el plan original. Ajá. El plan original solo lo podemos vivir en Cristo. Solo se puede restablecer, pero ¿qué creen? ¿Que el plan original lo vamos a vivir físicamente o espiritualmente? ¿Cómo creen? Espiritualmente. Y esto no se nos debe de quitar. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que sea espiritualmente? Bueno, pues quiere decir que el ciego, el cojo, ¿qué más? No está hablando de una restauración física, sino espiritual. No está diciendo que el enfermo especialmente tiene que sanar físicamente, sino está hablando espiritual. No quiere decir que el cojo le va a crecer el pie. No quiere decir que al ciego le van a salir ojos verdes para que pueda ver. No, no está hablando, y a veces nosotros entendemos como esta restauración como algo físico. No es físico, es espiritual. Cuando habla de nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Ah? Esta es una palabra que se usa mucho. Nueva criatura. Cuando habla de nueva criatura, no está hablando que el cabello te va a salir rubio, que entonces ya vas a ser alto o alta, que vas a nacer en China. No. Cuando habla de una nueva criatura, está hablando de esta restauración espiritual. Ajá. Estamos hablando de lo espiritual. Habrá cosas con las que vas a seguir lidiando en lo físico. Ajá.
Si tienes problemas de, a lo mejor de que te faltaba un dedo, por ser nueva criatura no te va a crecer el dedo. Cuando habla de nueva criatura, quiere decir que vas a tener una sabiduría mayor para interactuar con esa condición. ¿Me explico? Cuando tienes cáncer, no quiere decir que se te va a ir el cáncer. Puede ser, sí, puede ser, pero no precisamente quiere decir eso. Cuando eres una nueva criatura en Cristo, quiere decir que vas a poder entender con sabiduría cómo manejar esa situación, cómo manejar, cómo manejar esa dificultad. Y en medio de esto, muchachos, pues es parte de todo lo que les estoy hablando, es sobrevivir. Hay tiempos en los que nosotros vamos a estar sobreviviendo. ¿Qué quiere decir? Cruzando dificultades, atravesando dificultades. ¿Cuál va a ser la diferencia del sobrevivir o cuál va a ser la diferencia de que no mueras en el intento ante estas dificultades? El que puedas tener la palabra. El que tengas una verdad mayor o un propósito mayor. Si tú no tienes un propósito mayor, te va a comer la dificultad. Si tú no tienes un propósito mayor, la dificultad, lo estoy poniendo encima, porque la dificultad te va a aplastar. Cuando yo no tengo una verdad mayor o un propósito mayor, la dificultad es demasiada. Es que no tengo trabajo, es que estoy solo, es que hay gente que no tengo hijos, estoy soltero. Hay cosas que eso se convierten en un problema para ti, se convierten en una dificultad que te terminan aplastando. ¿Por qué te aplasta? Porque no tenías un propósito mayor. Tú no viniste aquí para casarte. Es que mi propósito es que ser madre. No, perdóname, pero no viniste para ser madre. Ni viniste para ser rica, ni viniste para viajar a París, ni viniste... Esos propósitos no son mayores. El propósito por el que tú estás es un propósito mayor que tiene que ver con Dios, con nuestra relación con Dios, con nuestra comunión con Dios. Es un propósito mayor. Y a veces nosotros nos quedamos atorados en los propósitos menores. A veces nosotros nos quedamos atorados en un montón de expectativas y de cosas que queremos que sucedan en nuestra vida y que tal vez nunca van a suceder porque son expectativas personales. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una verdad mayor. Yo necesito tener un propósito mayor o una verdad mayor para que pueda seguir sobreviviendo. Por ejemplo, ¿cuál puede ser la verdad mayor? Pues para mí y para ustedes, por ejemplo, está aquí una verdad y la vamos a trabajar, que es Salmo 37:4. Salmo 37:4. ¿Qué dice Salmos? ¿Qué dice el Salmo 37:4? Si alguien lo tiene, ¿me podría ayudar, por favor? Quien no tenga por ahí, ¿alguien me puede ayudar? Bueno, lo que lo dicen, ¿me podrías repetir la de Romanos 8 que ya no alcancé a escribir? ¿Qué dijiste? Romanos 8, versículo 38 y 39. 38 Gracias. y 39. ¿Alguien tiene por ahí, Orlando? Yo. ¿Ya tienes? Va. Sí. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok, amén. Dice Amén. dice una verdad mayor, que te deleites en Jehová y que él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Es un versículo bien sencillito que nosotros podríamos decir, pues sí es bien claro, pero nos confundimos bastante.
Para empezar, necesitamos entender el orden de esta verdad mayor. Primero dice, deleítate, ¿sí o no? O Sí. dice, primero te concedo y luego te deleitas, ¿así dice? No. No. Pero ¿qué creen? Nosotros bien chistositos, sin poder entender la palabra, primero quiero que me concedas y luego ya me voy a deleitar en ti. Y dice Dios, hey, no se equivoquen, hay un orden. Y este orden que les estoy dando es, primero te deleitas y luego te concedo, no al revés. Pero ¿qué quiere decir deleitarte? Cuando buscamos deleitar, quiere decir algo que dice que percibe en los sentidos y también en la sensación de recibir algún alimento. Lo voy a dejar ahí para que lo podamos. ¿Qué significa deleitar? Deleitar quiere decir que percibe en los sentidos y también en la sensación de recibir algún alimento. Alguien, hablando de frutas, alguien se le viene a la mente una fruta deliciosa que ay, hasta que se les embarren los dedos, sabe rico y que se embarre en la boca. Yo, por ejemplo, con el mango, no sé comer mango, pero me encanta porque me bato todo. Pero el olor, la textura, el morderlo, el sabor, el olor, qué rico. Eso es deleitarte, cuando involucras todos los sentidos. Ajá. Aquí hablando de la sensación, tiene que ver eso. Sensación, dice, es la impresión capturada por los sentidos. Ajá. La impresión capturada con los sentidos. Dice Dios, yo te voy a dar un alimento. Yo te voy a dar una palabra. Pero esa palabra quiero que la deleites. Esa palabra quiero que pongas todos tus sentidos. Esa palabra quiero que la sientas, que haya una sensación en ti. Quiero que involucres todos los sentidos cuando yo te dé esta palabra abierta. Cuando yo te dé a comer este maná escondido, este alimento escondido, quiero que tú percibas, sientas con todos tus sentidos esta palabra. Quiere decir que de manera integral, es decir, con todo tu ser. Déjenme cambiarla aquí para que quede más claro. Quiere decir que de manera integral, es decir, de manera completa, puedas vivir la palabra de Dios. Que de manera completa, con todos tus sentidos, puedas sentir la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Estamos hablando de deleitar. Nos está diciendo, yo quiero que te deleites con mi alimento, con la palabra que te voy a dar, con el alimento que te voy a dar. De manera integral, disfrútala. De manera completa, disfrútala. Con todos tus sentidos. ¿Por qué? Porque cuando hagas esto, tú vas a poder entender lo que es disfrutar. Lo que te está diciendo es, quiero que mi palabra, quiero que el alimento que te doy, lo disfrutes, disfrutar. ¿A qué le suena el disfrutar? Cuando nosotros vemos los frutos de un árbol, ¿tiene que ver o no tiene que ver con disfrutar? Sí, Fruta o fruto tiene que ver con disfrutar. Sí. Sí. Tiene que ver con el que tú puedas disfrutar, es decir, fíjate, comerlo con alegría, que tú te sientas vivo y que te sientas animado.
Cuando alguien está disfrutando la palabra de Dios, se va a sentir con alegría, se va a sentir vivo y animado. Cuando alguien tiene cara de aguacate aplastado, les tengo noticias. No estás comiendo palabra abierta, porque sales igual como entraste. Ya te dieron el sermón, te dieron la prédica, lo que tú quieras y saliste igual. No entendiste nada, no te generó nada. Nosotros, dice Dios, que cuando nosotros disfrutamos la palabra, eso nos genera alegría, eso nos genera gozo, que es lo mismo, ¿no? Alegría intensa. Quiere decir que los que estamos aprendiendo a comer estos frutos, nosotros necesitamos estar en esta intención de poder estar alegres, poder sentirnos vivos y estar con ánimo, no vivir todos apachurrados, desanimados, a veces hasta ni siquiera tener ganas de arreglarte, de peinarte, no tienes ganas de cambiarte, no tienes ganas de ir a una reunión, dices que no y pones de pretexto a Dios, que porque Dios te regaña, pero Dios va en contra de que vivas en depresión, Dios va en contra de que vivas en angustia, Dios va en contra de que vivas como ermitaño, con miedo. No, Él te está diciendo, yo quiero que vivas con alegría, yo quiero que te sientas vivo, yo quiero que estés animado, báilale, entrale. Ay, pero es que las canciones seculares, no, manito, hace más daño lo que traes en tu corazón que una canción secular. Porque si fuera por canciones, todos los que escuchan alabanza ya se hubieran ido al cielo de tan santos. Pero les aseguro que hay mucha gente que se la pasa noche y día escuchando alabanza y en su corazón hay mucha oscuridad. Ajá. Entonces, no porque escuches a Juan Gabriel un día, ya quiere decir que te vas a morir y ya no vas a tener, te vas a deprimir. No, no hay que darle un valor mayor. El valor mayor, la verdad mayor, el propósito mayor está aquí. Dice, yo los quiero alegres. Yo los quiero vivos, yo los quiero con ánimo, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Y muchas veces ustedes andan como muertos en la vida. Y no, eso no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos con intensidad, con alegría, con libertad. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero a veces nosotros parece que traemos grilletes en todos lados. No esto, no lo otro. No, o sea, vivimos de verdad en una esclavitud religiosa. Entonces, lo que estamos viendo es que esto nos va a traer la libertad, el poder entender que podemos pasar de esta verdad mayor, de este propósito mayor, vamos a pasar a poder disfrutar. ¿Cuál es el vehículo? Eso no lo habían visto, pero está en la otra clase. El vehículo para que yo pueda pasar de un punto a otro es la fe. La fe. La fe se convierte en mi vehículo para llevarme de un punto a otro. Como decía Orlando, si yo tengo fe, esta verdad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Esta palabra, cuando yo la leo escrita, se va a convertir en realidad a través de la fe. Cuando yo la crea, esa palabra me va a llevar a disfrutar. Me va a llevar a gozar, me va a llevar a estar alegre, porque ya la palabra la convertí gracias a la fe me llevó de pasarla de letra muerta a una realidad en mi vida. Ajá. Gracias a la fe yo pude convertir esa verdad mayor en una realidad para vivir. Ahora, ¿por qué yo no puedo superar? ¿Por qué no puedo superar todas las cosas que me pasan y tengo que estar sobreviviendo? De acuerdo a lo que vimos, ¿por qué no puedo pasar las pruebas y las dificultades así como si nada, como día de campo? ¿Por qué? Porque no tienes el vehículo. Uno, pero antes del vehículo, Porque no tengo fe.
¿No tengo qué? Mari- Fe. Marilú, ¿no tengo qué? No hemos entendido. Exacto, pero algo me falta. ¿Por qué estoy sobreviviendo? ¿Qué me falta? La palabra La de Dios. restauración. La palabra hablando, una verdad mayor, un propósito mayor. Mientras yo no tenga un propósito mayor, yo voy a pasar sobreviviendo. Todo el tiempo voy a vivirlo con dificultad. Cualquier cosita, hasta por mínima, para mí va a ser una gran dificultad. Pero cuando yo me estoy llenando de la palabra y cuando yo ya tengo una verdad mayor, ¿será que muchas de las que creía que eran dificultades, será que ya no lo sean? ¿O no? ¿Cómo? Cuando yo ya tengo verdades mayores, ¿será que muchas de las dificultades, muchas tormentas en las que yo me ahogaba, ¿será que ya no me voy a ahogar? Sí, Sí. así es. ¿Será que ya las voy a decir, ah, estaba bien tonto, estaba preocupado porque se me estaba cayendo el cabello y ya me compré una peluca? O ya me tomé un medicamento y ya me está creciendo. O estaba preocupado porque iba a hacer con el trabajo y no me di cuenta que tengo otras opciones. Muchas de las dificultades que nosotros estamos viviendo, las estamos viviendo como grandes dificultades porque no tenemos una verdad mayor. Ajá. Y esa verdad mayor no se puede conectar porque no tengo fe. No tengo, porque al final puedo tener el vehículo, pero si no tengo quien se suba y a dónde quiere ir, el vehículo no me sirve de nada. Puedo decir, yo tengo fe, sí, manito, pero si no sabes a dónde quieres ir, de nada te va a servir el vehículo, porque vas a andar dando vueltas. Entonces, es fundamental el poder tener una verdad mayor, una palabra. Deleítate a sí mismo. Dice, aprende a disfrutar de mi palabra, aprende a gozarte conmigo y ¿qué crees? Te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y ya nada más para cerrar y para no dejarte con esta inquietud. Cuando habla de conceder, muchachos y muchachas, te voy a romper un poquito el corazón, porque mucha gente piensa que conceder es que vas a abrir una puerta o vas a abrir un regalo y ahí va a estar. No. Cuando hablamos de conceder, habla de darte las capacidades para que tú lo obtengas. Pequeña diferencia. No quiere decir que vas a abrir la puerta y va a aparecer tu carro. No quiere decir que vas a hacer una llamada y va a aparecer tu esposo idóneo. No. Cuando habla de conceder, te está hablando de que te va a dar las capacidades para que tú te pongas a chambear y obtengas lo que quieres. ¿Quieres un cuerpazo? Te voy a dar las capacidades, el entendimiento para que te pongas a cuidar tu alimentación y entonces obtengas el cuerpazo que quieres. Por mucho que yo esté deleitándome en la palabra, no me voy a volver musculoso aquí sentado si ni siquiera voy al gimnasio. O sea, yo digo, sí, Señor, es que yo me deleito en ti y no sé cuánto, pero ya hazme músculos. No, manito. Él me va a dar las capacidades, me va a dar el entendimiento, a lo mejor hasta los recursos para que pueda pagar un gimnasio, para que pueda hacerme mi alimentación, pero el que lo va a obtener soy yo. Y tenemos una idea equivocada en esto de creer que Dios es esta varita mágica otra vez, que hablaba, una varita mágica en donde ponen, no, Dios siempre nos lleva a procesos en los que nos da capacidades para obtener las cosas. Él nos capacita, Él nos prepara. ¿Saben qué significa la palabra preparar? Prevenir. Procesos. Ajá, por ahí va con el proceso. Preparar es igual a dejar listo con un tiempo anterior. O sea, dejar listo antes de tiempo. Cuando te prepara,
Cuando Dios dice que te está preparando, dice que te está dejando listo antes de tiempo. ¿Te suena esto? ¿Te suena en que estas clases son para prepararte? Es decir, para dejarte listo antes de tiempo, porque van a venir más cosas, pero Dios quiere prepararte. ¿Por qué viene el profeta a hablar al pueblo? Porque el profeta lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer, el mandato es que prepare al pueblo. Si me explico, que los ponga listos, listos porque va a venir la guerra, listos porque va a venir un ataque, listos porque voy a destruir el templo, listos, les estoy hablando, los estoy preparando, listos porque va a venir la gran desolación, se van a sentir angustiados, se van a sentir con miedo, con depresión, cuidado porque viene la gran desolación. ¿Qué nos está diciendo? Los estoy preparando para lo que viene. Los estoy poniendo listos porque algo viene. Ajá. Entonces yo a través de la enseñanza, que es el discipulado, esto habla de ir y hacer discípulos, es ve y enseña. Ajá. Ve y enseña para que los dejes listos. Pero solamente los vas a dejar listos cuando estés enseñando una palabra abierta. Si no enseñas una palabra abierta, todas tus ovejitas van a estar como bebés, solo chille y chille, perdidas. No van a estar listos. El propósito que Dios tiene es dejarte lista. ¿Para qué? ¿Para qué crees que Dios te quiera enseñar y dejarte listo? ¿Para que te metas en tu cama a dormir? Para que puedas pasar del otro lado. Para que puedas cumplir con tu propósito, porque tú tienes un propósito, no veniste de aquí de a gratis. Tú tienes un propósito. Ajá, tú tienes una tarea que Dios te puso. Entonces no te voy a preparar y te voy a poner listo para que te quiera tener en la casa. Ay, no, es que mi hijo, ¿cómo va a salir de mi casa? Como de esos papás que a fuerza quieren tener ya los hijos bien viejos y los quieren tener metidos en la casa. Prefiero que comamos frijoles, pero aquí en la casa. Prefiero que te traigas a la mujer, pero aquí en la casa. Gente que no entiende que nosotros debemos de estar preparados para salir, para crecer, para ir y cumplir nuestro propósito. Eso es lo que Dios hace. Imaginen un árbol que tiene frutos y que estos frutos y el fruto, la manzanita le dice, no, arbolito, no me tires. Yo quiero estar pegada a ti siempre. No quiero independizarme de ti. ¿Cómo? La manzana, cuando adquiere una madurez, ¿qué le va a pasar a la manzana madura? Se cae. Se cae para que comience su otro proceso de maduración. Pero hay veces que nosotros estamos peleando porque las manzanas no se caigan, porque las manzanas no maduren. Y no es así. Nosotros, el trabajo que Dios está haciendo es para que maduren. Ajá. Madurar es lo que Dios quiere. Que nosotros dejemos de ser niños para que nos convirtamos en maestros. Maestros, muchachos. Tendríamos que ser maestros, pero seguimos siendo niños porque no entendemos casi nada. Entonces, para cerrar, nosotros muchas veces, yo mismo, como les comentaba al principio, esta clase fue una administración de Dios para mí, donde Dios me dice, tú todavía estás sobreviviendo a cosas, estás pasando dificultades, pero en la medida en que tú seas, en la medida en que tú puedas ser, ¿dónde está mi? Aquí. En la medida en que tú puedas ser más íntegro, más completo, lo que te parecía dificultad ya no lo va a ser. Vas a dejar de estar sobreviviendo y vas a comenzar a vivir.
todavía yo estoy sobreviviendo porque hay todavía cosas que no puedo todavía, que todavía me representan dificultad. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo a recibir la palabra integralmente, completamente. Todavía no me deleito. Quisiera yo deleitarme y le echo ganas y hay cosas que me emocionan y digo, ay Dios, qué bonita palabra. Pero la neta, es que todavía me falta. La verdad es que todavía no lo disfruto como podría disfrutarlo y en eso llevo mis propias dificultades. Y en eso llevo mis propios desafíos en los que yo de pronto ya nada más veo así como que un golpe, otro golpe y ahí voy yo sobreviviendo tratando de que los golpes no me maten. Pero yo estoy con la fe y la certeza de que va a llegar un tiempo en el que lo que hoy es dificultad para mí, mañana no lo va a ser. Lo que hoy representa un trabajo duro, mañana no lo va a hacer. Porque voy a poder estar más integral, más completo en Cristo. Y esto me va a ayudar a superar todo lo que viene. Es paso a paso, es poco a poco. Y para eso es que nosotros recibimos justamente, para eso es que nosotros recibimos esta enseñanza, para poder ir creciendo juntos. Así es que muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a todos los que se van a conectar. Cualquier duda que tengan, por favor, escriban ahí. Estamos nosotros a través de un grupo de WhatsApp, compartimos lo que vamos aprendiendo y también compartimos algunas dudas. Si estás interesado en formar parte de este grupo para relacionarte acerca de lo que estamos enseñando, si tienes alguna pregunta, porque estamos justamente enseñando un término que no es muy común. No sé cuántos sabían que había una palabra cerrada y una abierta. Y en este sentido, ¿qué significa que sea abierta? Y se empiezan a desprender varias dudas que no quiero que te quedes con esas dudas, sino que puedan responderse. Así es que, si estás interesado, por favor, escríbenos, pon en los comentarios, ahí vamos a estar al pendiente para que puedan ser respondidas todas tus inquietudes. Muchas gracias a todos, gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 7. Martes a las 7 con Colirio. Nos vemos, muchachos. Y espero que ustedes no estén sobreviviendo. Y si lo están haciendo, pues hagámoslo de la mejor manera, de a muertito. Cuídense mucho. Me dio mucho gusto. Igualmente, bendiciones para todos. Muchas gracias, Willy. Marilu, muchas gracias por participar. Gracias. Mira mis dibujos. Los coloreé. Órale. A ver. Mira. Órale, qué padre. ¿Ya vieron los dibujos? Muy bien, porque cuando des clase, Orlando, te van a hacer falta esos dibujitos. Qué bonito se ve. Los coloreo. Muy bien. Bueno, ya tomaremos clases de dibujo. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Hasta luego. Bonita tarde. Saludos a todos. Bye, bye.